Estimadas hermanas, les habla el padre Samuel Pérez Ayala. Yo soy venezolano, estoy incardinado en la Archidiócesis de Zaragoza, aquí en España. Y bueno, ante todo, muy agradecido por esta invitación que me habéis hecho de compartir con vosotras estos días de camino que vais a hacer, ejercicio espiritual que nos mueve. El ejercicio se llama así porque nos invita a movernos por dentro en el espíritu. Y en este caso, muy interesante vuestra propuesta, siendo fieles justamente a San Vicente de Paúl, ¿no? El amor es creativo hasta el infinito, pues como un acto de amor, el hacer esta modalidad de ejercicios, ¿no? Tan interesante, además trayendo, evocando una realidad que implica a toda la Iglesia, pero que está implicando a toda la humanidad y que la implica desde siempre, y es un poco lo que vengo a compartir con vosotras. Lo hago iluminado desde la palabra de Dios, por supuesto invocando la presencia del Espíritu, pero también desde mi propia carne, desde mi propia experiencia de haber vivido la migración, de ser un peregrino migrante que pasa por este mundo, que no sabe a dónde va, y de acompañar también a mis hermanos migrantes y refugiados, ¿no? Es un poco este cúmulo, este bagaje espiritual, de caridad, que vengo a compartir con vosotras de una manera muy sencilla, y luego al final dando alguna pista que podría iluminar pues vuestra reflexión, ¿no? En un clima, por supuesto, de contemplación, de silencio y de revisión de la propia vida. El itinerario que vamos a hacer, pues lo habéis propuesto vosotras. Es verdad que el contenido lo hemos estado vislumbrando desde distintos puntos de vista, siempre iluminados desde la palabra de Dios y contrastado con nuestra experiencia vital. Con esta introducción quisiera pues invocar la presencia del Espíritu, ese que nos mueve a salir de nosotros mismos, ¿no? Y ese que en su misterio de amor nos sigue acompañando a lo largo de toda nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de sus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo sea creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este primer tema, que un poco se titula Razones para irse, y que me habéis sugerido un poco como tema central, lo que significa la voluntad de Dios, ¿no? en todo este proceso migratorio. Lo primero que es importante decir es, bueno, primero el situar qué es la migración, qué significa la migración, ¿no? Y luego cuáles son las implicaciones que tiene la migración. Sabemos que es un fenómeno humano complejo que implica toda la persona, todas las dimensiones, la psicológica, la espiritual, pero veremos también que la existencial, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que supone el cambiar, desplazarnos de un territorio a otro, forzados por una motivación. Y aquí un poco quisiera dejar a vuestra libertad también cuáles son esas motivaciones, ¿no? Entendemos, sabemos que hay un mundo que está forzando a que la gente se mueva, ¿sí? Por necesidad, por sobrevivencia, por situaciones de guerra, por conflicto armado, por hambre, por falta de agua, por sequía, por tantísimas otras realidades que se van viviendo. Nos consta que al menos 20 países en este momento viven la experiencia de la guerra. Y esto ya es un dato muy importante que nos hace ver, pues, efectivamente la migración como una necesidad de supervivencia,
¿Dónde puede estar la voluntad de Dios en esto? Quizás la pregunta que podríamos hacernos de entrada, ¿no? Ya después vamos mirando cómo justamente en la historia de toda la humanidad la migración deja de ser una circunstancia para convertirse en un estado vital, en un estado existencial. Y esto quizás puede ser la primera reflexión de vuestros ejercicios, ¿no? La migración a la que se opta o no, pero que no responde solamente a circunstancias temporales de la propia vida, sino a un estado vital. En este marco, pues, podríamos recordar que la Sagrada Escritura está repleta del tema migratorio. Se puede decir que el telón de fondo de la Sagrada Escritura es la migración, ¿no? E incluso podríamos ver que el misterio de la encarnación, con todo lo que ha supuesto, esconde tras de sí, pues efectivamente, este fenómeno de desplazamiento, ¿no? De desplazamiento, de movilidad. Adán y Eva migraron del paraíso cuando fueron expulsados por Dios al haber desobedecido. Caín migró luego de asesinar a su hermano. Abraham, por voluntad de Dios, salió de su tierra a un lugar que Dios le mostraría. Rebeca migró para casarse con Isaac. Jacob para esconderse de su hermano. Y luego con toda su familia emigró a Egipto por la escasez de alimentos que había en Canaán. El pueblo de Dios, a través de la historia, ha vivido una situación de permanente migración. Y ya vemos que son distintas las causas. Causas forzadas, causas optadas, causas que en el fondo buscan la abundancia de la vida. En el Nuevo Testamento también existen evidencias de este fenómeno migratorio. El propio misterio de la encarnación, como ya os he dicho, es una manifestación de un Dios que viene a por ti, que viene a por mí, que viene a habitar en medio de su pueblo. Jesús, desde su nacimiento, vivió la experiencia de ser migrante. Nace pobre, en un pueblo diferente al suyo, en un pesebre, como extranjero. La Sagrada Familia huye a Egipto. Jesús vuelve a ser migrante con esta experiencia, él y sus padres. Pasó su vida recorriendo pueblos de manera itinerante. Desplazamiento que responde a una motivación. En este caso, el reino de Dios. Después es crucificado fuera de su ciudad. La muerte de Jesús en la cruz, fuera de la ciudad, fuera de la ley, fuera de la religión oficial, es una expresión de su identificación con los excluidos y con los expulsados. Esto lo dice Martínez. Y cuando ya resucita, es también uno de los peregrinos incógnitos, desconocidos, que se atraviesa camino a Maús. Los primeros cristianos, entonces, los discípulos, siguen a un Jesús que era un migrante. Y además da a los discípulos el mandato de ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. La experiencia de la migración, que también supone una ilusión de fondo, la ilusión de que los demás conozcan a Dios. Vemos entonces cómo en esa gama tan abarcante de motivaciones se encuentra siempre el desplazamiento, la movilidad, la motivación que hace que nos movamos físicamente, por supuesto espiritualmente. Ya lo vamos a ver, que hay muchas más implicaciones espirituales de lo que significa el fenómeno como tal de la migración, pero que siempre está presente a lo largo de la humanidad, pero
concretamente también en el contexto de la fe. Podríamos de alguna manera mirar como algunos grupos que nos hacen ver, cuáles son esas motivaciones. Muchas personas emigran a otras tierras por voluntad propia, para seguir estudios, para mejorar su calidad de vida, para mejorar económicamente, para estudiar, para superarse, para tener mejores condiciones de vida. Otras personas lo hacen forzadas por las circunstancias de sus países de origen, ¿no? A nivel político, a nivel religioso, como ya lo decía antes, también a nivel ecológico. Y un tercer grupo que migra para cumplir un plan, para responder a un proyecto. Y aquí hay motivaciones mucho más de fondo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la fe, cuando aquí interviene también el envío misionero, ¿no? Que nos hace también ser migrantes y movilizarnos. Podemos hablar entonces de estos tres grupos de migrantes, entre comillas, ¿no? En el que podríamos situar este fenómeno. Las razones para migrar en la antigüedad y en la actualidad han sido y son siempre para hallar la felicidad. Ese es el sentido común que quizás tienen los tres grupos, ¿no? Por supuesto, felicidad que tiene sus matices, felicidad que habla desde la sobrevivencia hasta la felicidad que habla de buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Razones muy profundas que en el fondo nos hacen mirar hacia nosotros mismos y ver cuáles son, de alguna manera, estas aristas que se van desprendiendo del fenómeno migratorio. Y aquí empiezo a hablar un poco también desde la experiencia, ¿no? Y voy a hacerlo pues evocando también un pasaje de la Sagrada Escritura que me habéis sugerido. Me parece muy interesante, sobre todo en vistas a que el pueblo de Dios se moviliza en este caso, ¿no? En el contexto del libro de Isaías 30. Estamos hablando del segundo Isaías. Estamos hablando ya de un fenómeno que a Isaías le toca vivir, ¿no? El fenómeno de la expulsión, ¿no? Hay de los hijos rebeldes, oráculo de Yahvé, para ejecutar planes que no son míos y para hacer libaciones de alianza, mas no a mi aire, amontonando pecado sobre pecado. Los que bajan a Egipto sin consultar a mi boca, para buscar apoyo en la fuerza del faraón y ampararse a su sombra de Egipto. La fuerza del faraón se os convertirá en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estuvieron en Zoán sus jefes y cuando sus emisarios llegaron a Janés, todos llevaron presentes a un pueblo que les será inútil, a un pueblo que no sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y de oprobio. Oráculo sobre los animales del Negev, por tierra de angustia y aridez, de leona y de león rugiente, de aspi y de dragón volador, llevan a lomos apollinos su riqueza, sobre jiba de camellos sus tesoros hacia un pueblo que no les será útil a Egipto, cuyo apoyo es vano. Por eso he llamado a ese pueblo Rahab la cesante. Aquí hablando también de pueblos vecinos, hablando de cómo se puede entrever que los desplazamientos no son solo movidos de la voluntad de Dios. Aquí hay un elemento interesante que quizás nos puede servir ya como primera pista, ¿no? ¿Cuáles son mis motivaciones de fondo?
La motivación es aquello que me dispara a moverme. Sea migrante o no migrante. Me ha tocado forzosa, por opción o por voluntad de Dios, salir de mi tierra o no. ¿Cómo voy descubriendo yo la voluntad de Dios en mi andar peregrino? ¿A qué voy respondiendo? Desde mí mismo, desde mi yo, desde un pueblo que al final será inútil para otros, o voy buscando la voluntad de Dios. La pista va un poco hacia el poder hacer memoria agradecida en este primer momento. Hacer memoria de cuáles son esos momentos de mi vida en los que yo he ido descubriendo que efectivamente ahí hay germen de voluntad de Dios, ¿no? Y no solo de mi voluntad personal. En decisiones que implican movilidad. Incluso en actos de caridad. En gestos pastorales. En iniciativas. En creatividad. La voluntad de Dios la voy vislumbrando en este entramado que es mi vida y que va implicando un peregrinaje evidente. A vosotras, hermanas, os toca porque sí el desplazaros, ¿no? En ese desplazamiento que efectivamente implica desprendimientos forzados, aunque la decisión sea muy libre, hay desprendimientos forzados. ¿Cuáles son esos desprendimientos que quizás en este momento a mí me están tocando? El ver y distinguir entre lo que significa el ser extranjero, con lo que la palabra implica, ¿no? Supone que es el que está fuera de su tierra, el forastero, de lo que significa ser un peregrino, ¿no? El extranjero ha salido de su tierra, no tiene tierra, le caracteriza el deambular. El peregrino sale de su tierra, sea por la razón que sea, pero tiene un norte hacia donde ir y tiene conciencia de ese norte. Por eso, qué interesante que en algún momento en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y en la reflexión paulina, ya se nos dice, ya no sois extranjeros ni forasteros. Me estoy adelantando a las conclusiones de las últimas intervenciones, pero creo que esto es importante para poder entender, porque justamente este ejercicio que vamos a hacer estos días es un ejercicio de hacer conciencia de nuestro andar peregrino, de hacer conciencia de lo que puede ser una gran oportunidad pastoral, espiritual. Estamos hablando de un problema que es oportunidad. Estamos hablando de un estado vital que es ocasión de enriquecimiento a grandes medidas, ¿no? Tanto de los países que acogen como en lo pequeño de los gestos de solidaridad y de integración personal que se pueden ofrecer. La migración trae consigo un gran potencial y lejos de que en algunas ocasiones nos cueste mirar la voluntad de Dios en lo que significa la migración forzosa, sobre todo, es comprender que ahí tenemos siempre una gran oportunidad. El que sale porque va descubriendo en realidad qué es lo esencial de lo secundario, y el que acoge porque tiene la oportunidad justamente de hacer reino. Yo os invito en este primer momento a
a escribir estos momentos concretos en los que yo voy descubriendo, he descubierto cómo se ha manifestado la voluntad de Dios, ¿sí? A veces entremezcladas en mis voluntades o en mis motivaciones personales, sí, porque coincide la voluntad de Dios con la nuestra, ¿sí? Siempre que nos haga crecer, siempre que salgamos de nosotros mismos, siempre que tengamos conciencia de que al final, además, como consagrados, como consagradas, de que estamos llamados y enviados a ser reino, a construir el reino, a que todos tengamos una vida abundante, ¿no? Entonces os dejo este ratico para pensar un poco sobre